Tenemos con nosotros a José Antonio López Guerrero, ya hemos hablado con él en otras ocasiones. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado como siempre. Muchas gracias por acudir a los micrófonos del Café de la Lluvia. Vamos a hablar sobre un proyecto que se titula Neurocovid, estudio de nuevos viricidas y antivirales contra el coronavirus. Es un proyecto que se lleva a través de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Sí, es una plataforma, bueno, mi grupo es el grupo de neurovirología, yo soy el director de la Universidad Autónoma de Madrid y a través de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid de FUAM, de hecho el proyecto sería FUAM, que termina en M, fuam.es/neurocovid, nos han dejado una plataforma para intentar pues recaudar pues fondos para poder todavía conservar a nuestras brillantes investigadoras predoctorales, que es ahora el punto más importante de mi grupo, claro. Vamos a adentrarnos en este proyecto. Tú eres el director del grupo, José Antonio López Guerrero, directora científica Raquel Bello Morales e investigadoras predoctorales Inés Ripa y Sabina Andreu. Sois el equipo para este proyecto. Es un proyecto que se da en un contexto que obviamente hay que dar respuesta y sobre todo esto está ligado a los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos principales de este proyecto? Ahora iremos a lo que vais a trabajar, pero ¿cuáles son esos objetivos, Sí. esas líneas? Sí, bueno, las líneas principales ya surgieron, nos persiguieron a nosotros, no nosotros a ellos, por las condiciones luctuosas que estamos viviendo el año pasado. Solicitamos un proyecto a la plataforma del CSIC con un producto viricida que ya estaba, con un producto, perdón, antiviral en ese caso, que ya estaba aprobado en otros virus, que lo hemos publicado, que tenemos una patente en marcha, pero se nos denegó. Gracias a colaboración privada pudimos continuar, contratamos a Sabina para empezar la tesis doctoral y de repente a partir de diciembre, de noviembre nos comunican que por crisis y demás, por esta luctuosa, como digo, pandemia, esos patrocinadores privados pues no podían seguir manteniendo la colaboración. Por lo tanto, el proyecto básicamente se basa en la caracterización y valoración de dos líneas de investigación. Por una parte, de viricidas y productos desinfectantes, de superficies, de aerosoles contra coronavirus humanos. Y por otra parte, el estudio de antivirales. Esto se hace en colaboración con el Instituto de Química Orgánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, que tenemos una serie de productos que estamos ya valorando. Algunos de ellos tienen capacidad, como digo, anticoronavirus humano. Entonces, estamos intentando caracterizar mediante estas dos líneas, viricidas y antivirales, pues con varios coronavirus pues que afectan a los humanos, claro. ¿Con qué tipo de herramientas vais a trabajar durante estos 3 años? Tengo entendido que son 3 años en principio el proyecto. Sí, sí, hombre, 3 años es la duración, es para lo que estamos pidiendo financiación porque es la duración media de una tesis doctoral. Ya tanto Inés como Sabina llevan en torno a un año ya con su tesis, por lo tanto, más o menos es lo que prevemos que podría durar al menos 3 años más. Y hemos podido construir ad hoc un laboratorio de nivel de bioseguridad suficiente para trabajar con coronavirus humanos, que es donde trabajaría Sabina. Hemos conseguido pues cabinas de flujo laminar, incubadores y hasta un analizador de infección celular por fluorescencia. Entonces contamos con esos medios, luego además de todos los medios que nos permite ser un laboratorio que colaboramos estrechamente con el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, microscopía electrónica, citometría de flujo, animalario. O sea que tenemos todos los servicios técnicos de ese gran centro, más todos los servicios que hemos podido pues construir también es profeso para este proyecto. Estamos muy bien equipados, lo único que no tenemos es ahora mismo capacidad de financiación para personal. En nombres propios, ¿qué elementos son con los que vais a trabajar? Esos elementos eh, bueno, que van a ser, por un lado, fuente de estudio para combatir, en este caso, el coronavirus. Sí, bueno, pues estamos trabajando básicamente en líneas celulares en líneas celulares susceptibles a coronavirus humano. Estamos trabajando
con 2 coronavirus humanos. No es el SARS-CoV-2 porque se necesitan unas condiciones de bioseguridad estrictas, pero en una segunda etapa, cuando hagamos ensayos en animales de experimentación, tenemos también con una colaboración con institutos en Glasgow, tenemos la posibilidad de tener construcciones con la proteína de la envuelta, la proteína de la espícula del coronavirus del SARS-CoV-2. Por lo tanto, tenemos algunos modelos virales recombinantes que nos permitiría de alguna forma abordar el efecto de nuestros compuestos sobre el coronavirus que tanto nos amenaza ahora, ¿no? El SARS-CoV-2. Y esa es básicamente la línea. Como digo, con ello estudiaríamos el efecto viricida de varios productos. Algunos de ellos ya nos ha permitido publicar un artículo científico. Acabamos de publicarlo. Ayer nos dijo la revista que estaba aceptado en un Viruses, una revista internacional, con un producto que es patentado por una empresa española, por la empresa Clodos Technology, que bueno, pues que está basado en muestras acuosas estables de dióxido de cloro como desinfectante, es decir, como viricida. Y por otra parte, hasta 5 productos ofrecidos por el Instituto de Química Orgánica del CSIC para ver su capacidad antiviral. Hay casos llamativos, seguramente que a la audiencia le llamen la atención, como, digamos, herramientas para ser más fuertes ante la embestida del coronavirus. Por ejemplo, la vitamina D o la melatonina. Son 2 nombres que seguramente que a muchas personas les suene, sobre todo la vitamina D. Pero por otro lado tenemos la lactoferrina y la liposomada. ¿Nos puedes describir brevemente, José Antonio, qué son exactamente? Sí, bueno, entramos en contacto con una empresa privada ubicada en Valencia, una empresa que entre otras cosas hace cosméticos y algunos de ellos pues están basados en la lactoferrina, que bueno, hay estudios de momento controvertidos sobre el posible papel de la lactoferrina en la infección por coronavirus humanos. Entonces, esta empresa nos propuso esa colaboración. De momento, esa colaboración está en stand-by, pero sí consideramos que puede ser interesante ver estos productos. Hay muchos artículos sobre la melatonina, que entre otras cosas es un regulador de ciclos circadianos. Hay también artículos que habla del zinc, que habla de la vitamina D, que es un inmunoregulador innato que se puede sintetizar a través también de tomar el sol y que está también implicada en algunos procesos autoinmunes. Entonces, hay, como digo, artículos que vinculan la capacidad de algunos de estos compuestos en la regulación del sistema inmune con una mayor o menor clínica de la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, nos pareció interesante, así se lo propusimos a esta empresa. De momento nos han dicho que no están en disposición económica de participar en el proyecto, pero aún así estamos barajando la posibilidad de abordar nosotros, si conseguimos financiación, este estudio. Otra de las cuestiones, claro, que nos planteamos es cuando vino todo esto de la pandemia, la carrera por la vacuna, las vacunas de... Pero claro, también cómo tratarlo una vez que estás infectado, que al final también, en parte, la base es esto, ¿no? La base de este proyecto es, vale, ¿cómo nos curamos del COVID si nos hospitalizan, si estamos malitos, más allá de la vacuna? Y esto también nos da una reflexión, José Antonio, que esto va a estar aquí durante mucho tiempo. Sí, no, el virus ya no se va a marchar. El virus ha venido para quedarse, igual que lo hizo en su momento la gripe H1N1, la mal llamada gripe española, y otros coronavirus que afortunadamente no son tan virulentos como el SARS-CoV-2, pero tenemos un coronavirus catarrales como el 229E con el que trabajamos, el NL63 con el que trabajamos. Hay 4 coronavirus catarrales pandémicos en humanos, y 2 de ellos se descubrieron hace relativamente poco, pero afortunadamente no tienen una sintomatología más allá de catarro, ¿no? Aunque en algunas ocasiones pueden ser graves. Entonces, está bien tener una vacuna, pues no, por desgracia no todos los virus
son susceptibles de que desarrollemos vacunas efectivas contra ellos, o al menos todavía no, como por ejemplo contra el VIH no se ha conseguido, contra la hepatitis C no se ha conseguido, pero sí en el otro bando de la lucha antiviral, es decir, los antivirales, los fármacos, tampoco hay muchos efectivos contra muchas especies virales. Contra la hepatitis C, curiosamente, sí hay buenos antivirales. Contra el VIH también hay buenos antirretrovirales. Bueno, pues esta es otra pata de esa lucha que tenemos que cuidar, y nosotros, pues en ese sentido, pues estamos investigando varios compuestos que sí pueden tener, pensamos, capacidad interesante antiviral, por lo menos para financiar su estudio. Hay una pregunta que te quería también realizar ligado al coronavirus. Hemos hablado en alguna ocasión, José Antonio, sobre ello y salen muchas variantes y es lo que da miedo en cierta medida. Corrígeme si me equivoco. Cuanto más mute el virus, llegará a un punto en el cual no sea tan letal, variará, porque vamos a convivir con el virus ya toda la vida, entiendo, según lo que nos has pintado. Entonces, esa preocupación de las mutaciones llegará un momento, un punto en el cual esto realmente baje. Sí, coronavirus, aunque parezca lo contrario, muta menos que otros virus de ARN. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Es un virus muy grande, no se puede permitir el lujo de mutar indefinidamente porque no sería viable. Entonces, él ha creado su propia enzima, su propia exonucleasa, su propia capacidad para corregir los errores, pero a pesar de eso, todos los virus mutan. De hecho, la mutación es la base de la evolución de los virus, hasta el punto que ha pasado de un murciélago a nosotros porque ha ido mutando. Entonces el virus va a seguir mutando, van a seguir apareciendo, van a seguir las variantes, pero como bien dices, en un momento determinado de esa evolución y adaptación virus-hospedador, al principio sobre todo, estas variantes que son arbitrarias y al azar, algunas de ellas podrían ser más virulentas, podrían ser con mayor clínica, podrían incluso ser con más capacidad de dispersión. Eso es lo que al virus le favorece. Pero a la larga, al virus no le favorece aumentar en virulencia porque va a morder la mano que le da de comer, que son las células que infecta. Por lo tanto, toda la experiencia evolutiva con virus indican que a largo plazo el equilibrio va en el sentido en el de win to win, es decir, ganador, ganador. Ganador el virus porque tendrá mayor capacidad de dispersión, quizás, pero también ganador el huésped porque el virus perderá virulencia y podremos convivir con él, pues como ya hicimos en su momento, como digo, con el H1N1. Puedes hacer esto es imposible, pero puedes hacer una predicción real de cuándo consideras que volveremos a una relativa normalidad. Porque Sí. hay muchas quinielas, obviamente, esto no se sabe, hay mucha incertidumbre, pero claro, también la ciudadanía, al final, con esta incertidumbre machaca mucho a todo el mundo, ¿no? ¿Podrías Eh, hacer una estimación? Eso que acabas de hacer cuando dice machaca, que te has llevado los dedos a la cabeza, es una realidad cruda y ahora mismo acuciante. Aunque algunos políticos hacen chascarrillos y se burlan en el Parlamento cuando otros parlamentarios hacen ver la importancia de vigilar la salud mental ahora mismo en una época pandémica como la que estamos sufriendo, me consta que hay un gran número de adolescentes y de niños y de jóvenes que están en espera de tratamiento psicológico por toda esta luctuosa pandemia. Y me consta, por desgracia, que también están aumentando los casos de intento de autolisis, es decir, de suicidio. O sea que eso es un tema muy importante. Bueno, en cuanto a mi bolita de cristal para hacer una predicción, el H1N1, el virus de la gripe española de 1918, si los medios que disponemos ahora dio varias oleadas, la segunda fue la más grave, hasta que ya se incorporó prácticamente en el acervo vírico de nuestra especie, como 2 años después. Hablamos de 1918, 19, 20, más o menos. A partir de ahí ya las oleadas que fueron apareciendo fueron más llevaderas, sin prácticamente ninguno de las medidas que tenemos ahora tecnológicas, científicas y en cuanto a biomédicas, ¿no? Por lo tanto, yo estoy casi convencido de que las próximas Navidades se van a parecer más a las Navidades de 2019 que a las de 2020.
y estoy casi convencido que las Navidades de 2022 serán ya prácticamente igual que la de 2019. Dicho esto, querría dejar claro que no me importaría que todo esto produjera un cambio de paradigma, de forma que ya nunca tuviéramos una vida como la que teníamos prepandémica, sino que tuviéramos una realidad postpandémica. Hemos descubierto algunas cosas importantes. Hemos descubierto que las mascarillas, que las medidas de higiene, que las medidas de distanciamiento social y demás, no solamente nos han protegido del coronavirus, también, o nos protegen del coronavirus, nos protegen de otros muchos virus respiratorios que también causan cientos de miles de muertes al año en todo el mundo. Hablo de la gripe, hablo de los virus respiratorios sincitial, ¿por qué no también del sarampión? Hablo de patologías bacterianas como la tosferina, la tuberculosis. Hablo también de incluso de problemas de alergia contra el polen, que las mascarillas parece que también están minimizando esos estragos. Por lo tanto, quiero pensar que esa posible futura realidad va a hacer que la mascarilla sea un complemento más, no para como ahora, para llevarlo el 100% del tiempo, pero, por ejemplo, cuando estemos en sitios hacinados, cuando estemos en consultas médicas, cuando estemos en hospitales, pues quizás se podría normalizar ese uso de forma rutinaria. A lo mejor no hace falta ni siquiera que sean las mascarillas de alta filtración como tenemos ahora, las FFP2, pero a lo mejor tener diferentes complementos, como digo, de mascarillas de cierto nivel de filtración menor, que seguramente podría ser una realidad que ya lo era en Japón antes de la pandemia y que ahora con más motivo lo será en esa zona del extremo oriente, ¿no? Hace un par de días salió una entrevista en el propio CSIC a Lucien Juanes y nos habló de la vacuna, de la vacuna de su equipo. Y ya hablé contigo sobre esta cuestión y va a ser en principio una vacuna intranasal y de una sola dosis muy potente, afirma en Juanes. Seguramente ya esté preparada para el año que viene. Esta generación de vacunas, podríamos decir que es la segunda generación, que también me avanzaste en la entrevista que compartimos en Twitch para los oyentes del Café de la Lluvia, José Antonio, la definitiva para acabar con esta pandemia. Sí, en la otra ocasión hablábamos de unos intentos que estaba haciendo Pfizer y demás para vacuna que yo dije que iban a ser, que se iban a esnifar. Sí. Quizás el término luego uno va a la RAE y esnifar se utiliza prácticamente para drogas, digamos, alucinógenas, no para drug, el término en inglés drug, que es término de medicamento. Digamos, tú lo has definido ahora muy bien, sería inoculación intranasal. Es la vía de entrada del virus. Entonces, una vacuna que reproduzca la vía de entrada del virus se convertirá por su parte en una vacuna mucho más efectiva. Además, me consta, porque son grandes virólogos, aparte de grandes amigos míos y todo el equipo de Luis Juanes, me consta que están reconstruyendo un virus prácticamente igual al salvaje, pero sin los genes que producen la virulencia. Por lo tanto, va a reproducir en esa vacuna que se inhalará intranasalmente toda la sintomatología inmunológica. Ojo, no la sintomatología clínica, sino la sintomatología, es decir, va a reproducir la capacidad de producir inmunoglobulina A, IgA, por supuesto también IgG sistémica. Va a producir una protección seguramente mucho más completa y duradera. Eso lo afirma Luis Juane y eso creo yo, porque estamos ante algunos de los mejores expertos en coronavirus del mundo. Por lo tanto, sí, será una generación mucho más avanzada de vacunas y, bueno, algunos pensamos que incluso puede ser a lo mejor la vía definitiva ya desde ese momento en adelante. Otra de las cuestiones, ya estamos finalizando, José Antonio, que queríamos preguntarte desde el Café de la Lluvia. Nosotros creemos que es una obviedad, que las vacunas son seguras, que la gente no se asuste. Hay mucho ruido a veces en los medios de comunicación con esto, José Antonio. Sí, eso es un gran problema. Es un gran problema que lo estamos denunciando. De hecho, algunas compañeras tuyas, algunos compañeros divulgadores que han entrado ahora en esta vorágine, ¿no? Con esta pandemia, pues quizás con buena voluntad, pero quizás con poca experiencia, pues abogan porque haya una transparencia en la comunicación, abogan porque estén los organismos públicos y oficiales retransmitiendo minuto a minuto. Yo he dicho que eso es un error y me han criticado mucho por eso. Bueno, hay gente para todo en la viña del Señor, como se suele decir. Pero nadie se cuestiona que lo que comemos está controlado. Nadie se cuestiona en Estados Unidos cuando hicieron una encuesta
sobre si querían que todos los productos llevaran toda la trazabilidad de cada producto alimenticio, sobre todo si era de origen biotecnológico y demás. En la encuesta salió que no. La ciudadanía inteligente dijo que ellos lo que querían es tener la confianza que la FDA, que la Agencia de Alimentos de Estados Unidos, garantizaban que eso era seguro. Pues eso es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora con las agencias europeas de medicamentos y las agencias nacionales, que no estaban radiando si los efectos secundarios del tratamiento contra la hepatitis C eran estos o aquello. Si un señor le había salido un sarpullido al tratarse la hepatitis C con ese medicamento, si a alguien le había salido un ronchón o había tenido un proceso de alergia más o menos graves con tal medicamento, simplemente confiábamos que los medicamentos estaban aceptados por las agencias y ya está. Y eso generaba confianza. Pero ahora estamos viviendo esta pandemia como se viven las guerras, donde somos capaces de ver minuto a minuto como una fuerza aérea desconocida de una gran potencia en tiempo real bombardea un convoy y vemos cómo destrozan ahí a seres humanos. Y ya lo vivimos como si fuera una película. Y eso lo hemos convertido ya en rutinario con el coronavirus. Hemos vivido cómo AstraZeneca, en su ensayo clínico tipo 3, una persona tuvo cierto efecto secundario, se paralizó el ensayo hasta que se descubrió que no había una causa-efecto. Y todo eso lo estamos viviendo, lo estamos interiorizando como un peligro, en vez de verlo como una virtud. Es decir, se está demostrando que las agencias reguladoras están funcionando y son eficaces. Entonces, vamos a dejar que hagan su trabajo y aquí ya es un llamamiento a los gobiernos. La imagen que estamos dando cuando un gobierno decide paralizar la vacunación, otro solamente paralizan el lote en cuestión, otros deciden seguir adelante, otros se lo están considerando, otro por encima de 65 años, otro por hasta 55 años. La idea que se da sobre la población es nefasta y eso genera temor, genera preocupación y desasosiego. Por lo tanto, decir que las vacunas sigue siendo el hito más grande de la historia de la humanidad, siguen siendo seguras con sus efectos secundarios llevaderos en la mayoría de los casos. Y si alguien considera que es peligroso que, aunque se demostrara una causalidad entre los casos graves de trombosis de los senos cerebrales, trombosis venosa de los senos venosos cerebrales, aunque hubiera una causalidad y uno de cada millón de vacunados pudiera tener este efecto secundario, no tiene más que ir al cajón de sus medicamentos, coger cualquier medicamento e ir a la parte del prospecto donde dice efectos secundarios y se dará cuenta que ni mucho menos son los más graves que podemos tener en nuestros medicamentos habituales. Por lo tanto, tranquilidad, confianza y vamos a dejar a las agencias reguladoras que hagan su papel. Volvemos al proyecto NeuroCovid, estudio de nuevos viricidas y antivirales contra el coronavirus, porque hablábamos de la financiación, de la relevancia que tiene la ciencia para todos, y en ciencia no hay futuro, que es el lema que ya llevamos trabajando con él mucho tiempo. Y dentro de este proyecto se pueden realizar donaciones, es importante decirlo. Sí, sí, el proyecto estamos tratando de conseguir mantener a nuestras brillantes, que son muy buenas científicas, que ya se están planteando, obviamente, ante la inseguridad que está generando esta inseguridad suya laboral, pues incluso pues aplicar o solicitar posibles plazas fuera de nuestro laboratorio y también fuera de España. Entonces estamos con un crowdfunding, que es un micromecenazgo, donde cualquiera, yo hago un llamamiento a los empresarios que nos estén viendo o a cualquiera que quiera colaborar con el proyecto, es entrar en la página de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, fuam.es/neurocovid, y ahí viene quiénes somos, lo que hacemos, nuestras publicaciones del último año. Tenemos más de 10 publicaciones en revistas internacionales en un solo año para un equipo de prácticamente 3 personas. Y también vienen las opciones de cómo colaborar económicamente. Lo vamos a compartir en el chat de Twitch, asimismo en la web, podcast, de toda esta información, toda la información que hay en la página de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid ligada al proyecto para que los oyentes puedan echarle un ojo
y quien pueda y quiera que pueda donar su aportación, su granito de arena para este tipo de proyectos. Y la última de las últimas, cuando pase todo, José Antonio, ¿eres optimista de que va a haber una inversión mayor, real, que se note de forma tangible en ciencia? Vamos a quedarnos en España. ¿En España? Bueno, necesito creer en las palabras del ministro de Ciencia, de Pedro Duque, cuando dice que ese objetivo de al menos un 2% del PIB en investigación es necesario y es vital, y que esas palabras no sean huecas, esas palabras tengan un contenido detrás ejecutivo, ¿no? O sea, que se lleven a buen puerto. Y eso nos seguiría situando por detrás de los trenes, de las locomotoras económicas de Europa, que ya están por encima del 3%. Pero simplemente con eso, y además yo haría llamamiento para que ese 2% sea real de financiación real a la investigación y no se convierta en trampas legales de un dinero que va a parar a lo que llaman los fondos de créditos a la investigación. Es decir, yo te doy un dinero, pero luego tú me lo tienes que devolver con algún interés un par de años más tarde, algo que los laboratorios de investigación universitarios y demás no podemos garantizar. No somos una spin-off, no somos una startup, no somos una empresa que buscamos la plusvalía, sino que buscamos el conocimiento, y ese conocimiento sí se convertirá en plusvalía a largo plazo. Pues espero que ese 2% mínimo de inversión sea ya, sea lo antes posible y sea efectivo para personal y para proyectos de investigación. Vemos como la clave es esa transferencia del conocimiento que se produce en las universidades, en los centros de investigación, revierte sobre la sociedad, ese círculo, ese ciclo que es necesario. José Antonio López Guerrero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, toda la vida trabajando con virus. Madre mía, es que tienes un Toda la currículum vida. enorme, es Mi increíble. primer experimento fue en el año 1983 con 5 virus y 5 líneas celulares. Desde entonces no ha habido un experimento que no haya un bicho de estos en, en el protocolo. Ya abordaremos otras cuestiones porque además tratas temas que es que están en el día a día, como puede ser la esclerosis y otro tipo de cuestiones. Que claro, los virus están en todas partes. Muchas gracias, de verdad, y aquí queda este proyecto y esta presentación. Un saludo. Un saludo, gracias a vosotros, un abrazo. Gracias.